Número 21. Porque también estas cabezas, como las anteriores, soplan hacia la imagen del hombre y su significado moral. Y todas las cabezas soplan el propio aliento hacia el interior de la rueda y hacia la imagen del hombre en ella colocada, de manera que estos vientos regulan con sus fuerzas y funciones el mundo, el hombre y todas las cosas que hay en el mundo. Pues, cuando los creyentes obran el bien, es como si pisotean con justos ejemplos la mortal caducidad de los deseos terrenales. Es como si del aire húmedo, es decir, de las obras santas, salieran los castigos infernales como el lobo sale al descampado. Porque cuando los creyentes dejan de pecar y caminan por la vía de la rectitud, enseñan a temer intensamente los castigos infernales que devoran las almas. Y estos castigos infernales producen en el corazón de los hombres algo parecido a un soplo, es decir, la contrición, porque los creyentes tienen miedo de estos castigos. La misma contrición, según el deseo de Dios, se proyecta en la plenitud de la perfección, porque cuando el hombre avanza con prosperidad en sus actos y se coloca entre las penas infernales y la penitencia del cuerpo, ella asume la forma de una cabeza de siervo, es decir, de la fe. De la boca del siervo, que simboliza la virtud, proviene otro soplo, la santidad, que se mantiene en la misma perfección. Cuando el hombre teme las penas infernales, aflige su cuerpo con penitencias diferentes y penosas, con tal de alcanzar aquella perfección en que arde todo entero en la fe, ya que cree que Dios lo arrancará de los castigos infernales. Así nace en él la santidad, y entonces se empapa completamente en las realidades espirituales, abandonando las obras del mundo. Cuando en cambio el hombre, con el permiso de Dios, es castigado en el cuerpo con innumerables calamidades, a causa de la siniestra adversidad de las voraces penas infernales de que se ha dicho. Entonces la contrición sube a su corazón, y en el momento mismo en que se da cuenta de que no tiene una vida próspera, se eleva a partir de este sentimiento. Sube así a la plenitud de la perfección, situado entre las penas infernales y el juicio de Dios, llegando a la cabeza de cangrejo, es decir, a la confianza, que tan pronto está llena de esperanza, como al poco llena de duda. Porque el hombre confía sus actos a Dios, esperando obtener así la remisión de sus faltas, pero a veces también duda. Al final, otro soplo que designa la constancia, saliendo de la confianza, lo conduce a tal perfección de las virtudes que desde aquel momento no tiene más indecisiones respecto de la bondad divina. En la medida en que están bien asentadas estas afirmaciones, la eficacia de las obras mismas es rechazada por el hombre, porque, aunque las penas infernales sean temibles, la confianza en la bondad divina hace que en el hombre sea más vigorosa la fe acompañada de santidad y la confianza acompañada de la constancia.
especialmente cuando el individuo empieza a afligirse en el proceso de contrición por miedo de las mencionadas penas. Así, cuanto más teme el hombre al infierno, más cauto es en todas las circunstancias. Todas estas penas infernales, con su fuerza, obligan a obedecer el mandato de Dios que todo lo abarca, y empujan al hombre por la virtud de sus propias energías a cumplir la voluntad de Dios. Así hacen que Dios sea temido, ya que cuando el hombre tiene realmente miedo de las penas, deja de pecar, y cuando observa en los otros los buenos ejemplos, tiene muchos motivos para indignarse consigo mismo. Pero si logra soportar la rabia con paciencia, muestra santidad en todas sus obras. Y cuando avanza felizmente, sin padecer adversidad, gracias al sostén de las obras buenas, rápidamente logra la rectitud en virtud de estos actos, de tal manera que gozando de la prosperidad terrenal, puede encomendarse con confianza, sin titubear, a la gracia de Dios. Emplea los bienes mortales de la tierra para no verse privado de la eternidad en el cielo. En cambio, aquellos que están privados de la fecundidad del Espíritu Santo se ahogan en la infidelidad, se consumen en la depravación, se hunden en el infierno, porque no han querido encomendarse a la gracia de Dios. De esta cuestión habla Isaías, mi siervo, cuando dice: palabras de Isaías sobre esta cuestión y cómo tiene que ser comprendidas. Número 12. Ahora pues voy a haceros saber lo que haré yo a mi viña. Quitaré su seto y será quemada. Desportillaré su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que no se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Isaías 5, del 5 al 6. Esto se interpreta así: quien no confía en Dios ni comprende que ha sido creado por Dios, antes bien lo regaña como si fuera culpable de sus pecados, y como si Dios no le hubiera enseñado los caminos de la justicia. Quien no quiere contemplar la salida y la puesta del sol, de la luna y de las estrellas que Dios ha puesto en el cielo, ni el viento con sus ráfagas, ni la tierra con sus océanos, y las otras criaturas que Dios ha creado para el hombre, ni reconoce en ellas la dignidad con que fueron creadas, ese desprecia a su Dios, que no tiene principio ni fin, y destruye cualquier criatura antes de conocerla, y ni siquiera se conoce a sí mismo perfectamente. A ese, por eso, yo lo privaré de cualquier clase de defensa, a fin de que no tenga la menor ayuda. Y los extraños lo arrancarán de la vida, destruiré su fortaleza y dejaré que sea destrozado por los demonios, y los ángeles buenos lo abandonarán. Cualquier freno de su concupiscencia será borrado, y él será dado en comida a los perros y a las fieras, porque me ha conocido menos de lo que me conocen los animales, puesto que ellos hacen las funciones para las que han sido creados. Por lo tanto, será pisado como el estiércol y privado de toda santidad, y no será incluido en el número de los hijos de Dios,
ni será librado de sus pecados por la fe, porque ha imitado al que quiso asemejarse a Dios, que no ha tenido principio ni tendrá fin. A partir de aquí, esta clase de hombres caen en la soberbia, provocando peleas, rabia y cólera, lo cual los va separando de la herencia celeste, y de este modo, faltos del rocío y de la gracia del Espíritu Santo, acaban siendo tan baldíos que son incapaces de dar frutos en forma de obras buenas. Pero lo mismo que el hombre le pide a Dios que se calmen las horribles tempestades y que le sea concedido todo lo que le es necesario, así tiene que pedir que sea vencida en él la mala ciencia. Número 23. ¿Por qué en el viento principal del sur, a la derecha de la imagen, aparece como una cabeza de león en el círculo de fuego brillante? ¿Y por qué sus dos vientos colaterales aparecen, el uno en forma de cabeza de serpiente, el otro en forma de cabeza de cordero? A derecha de la figura humana, en el círculo de fuego brillante, aparece como una cabeza de león, símbolo del viento del sur, que lleva la prosperidad al hombre de la región meridional. Porque como el león es fuerte y ejerce su voluntad con la fuerza, así el viento meridional es fuerte e impetuoso en el fuego y desde el fuego. Y cuando los días se alargan, es poderoso, y con esta potencia impide el choque y la ruptura de las nubes, y los peligros consiguientes de una repentina emisión de las lluvias. De ambos lados de la boca del león se difunde algo como un soplo, extendiéndose un poco, porque el mismo viento que proviene de esta zona meridional se expande por ambos lados. Cuando lo hace por la derecha, toma la forma de una cabeza de serpiente, y por la izquierda, de una cabeza de cordero. A la derecha hemos dicho que asume la naturaleza de una serpiente porque habla con dulzura mientras prepara trampas cruelmente. A veces, como la serpiente produce un soplo suave, y a continuación te ataca y muerde con fuerza. En la parte izquierda, en cambio, se transforma en cordero. Es dulce y tranquilo, porque en esta zona se muestra suave e inofensivo. La cabeza de serpiente, situada en el espacio intermedio entre la cabeza del león y del lobo, emite a su vez un aliento que se difunde hasta el medio y se une al soplo emitido por la cabeza de cangrejo, situado entre la cabeza del lobo y la del león, ya que según la naturaleza de la serpiente, como hemos demostrado más arriba, este viento, colateral al viento principal del sur, emerge en el centro de la mitad del espacio interpuesto entre el sur y occidente, y llega con sus soplos hasta el punto de medio entre sur y occidente. Y no supera este límite, como tampoco lo hacen los otros, a menos que Dios lo ordene. Y aquí recibe el soplo que emana del viento colateral que está entre occidente y sur. Si dividimos la longitud del espacio entre el sur y el occidente en 4 partes, la primera parte es el sur, que es a la vez el inicio de la segunda. El medio se encuentra entre el inicio de la primera parte y el final de la segunda.
y el final de la segunda, que es el principio de la tercera, es exactamente el medio de la largura total entre el sur y occidente. Del mismo modo, el punto final, a partir de occidente, de la primera parte del lado opuesto, también es el principio de la segunda parte del lado opuesto. Está en el medio entre el principio del que se considera la primera parte y el punto final del que es la segunda. Y el término de la segunda, que está al principio de la tercera, constituye el medio del espacio que, considerado por el lado opuesto, va de occidente al sur, donde se encuentran los vientos colaterales. Así, estos vientos, tanto los principales como sus colaterales, entre el oriente y el sur, entre el sur y el occidente, entre el occidente y el norte, y entre el norte y el oriente, están conectados del mismo modo el uno con el otro, y separados igualmente el uno del otro, como lo hemos explicado más arriba. La cabeza de cordero que se ve en el medio del espacio entre la cabeza del león y la del leopardo emite algo como un soplo que llega hasta el mismo punto mediano y se une al soplo emitido por la cabeza de cangrejo, situado entre la cabeza del leopardo y la del león, ya que, como hemos mostrado antes, en estas partes, es decir, en este espacio intermedio, nace otro viento colateral situado entre el sur y la mitad del espacio entre sur y oriente, de naturaleza afín al cordero. También él dirige su soplo hacia el mismo punto mediano, y allí, con su empuje, va al encuentro al soplo emitido por el viento que imita la naturaleza del cangrejo, el cual nace entre el oriente y el sur. Por este choque ocurren comúnmente en aquel punto innumerable cantidad de espantos y colisiones. Así pues, la extensión de los soplos es proporcional al espacio de separación de estas cabezas. Como ya se ha dicho a propósito de las otras cabezas de animales y sus soplos. Los principios de cada uno de los vientos están separados según la extensión de cada uno de ellos y alcanzan los lugares en que los otros vientos surgen. Y en estos puntos los soplos de los unos y de los otros se encuentran. 24. ¿Por qué estas cabezas, al igual que aquellas de que se ha hablado antes, soplan hacia el interior de la rueda y hacia la figura humana? Vemos, pues, cómo los vientos soplan sobre la rueda y sobre la figura humana. En efecto, los vientos mencionados, los vientos principales, a quienes otros vientos están sometidos, son los que mantienen la fuerza del universo entero y del hombre, que tiene en sí invisibles la totalidad de las criaturas, para protegerlos de la destrucción. Con respecto a los vientos colaterales, no dejan nunca de soplar, aunque suavemente. La fuerza extraordinariamente poderosa de los vientos principales nunca se manifiesta, salvo cuando el juicio de Dios la reclame al llegar el fin del mundo para cumplir el último castigo. En efecto, el viento del sur y el viento del norte transmiten las decisiones divinas a sus vientos colaterales, según impone la voluntad de Dios. El viento del sur trae la canícula y provoca grandes inundaciones. El viento del norte trae el relámpago y el trueno, el granizo y el frío.
En cuanto a los vientos del oeste y del este, vientos principales también, llaman a los vientos colaterales a ejecutar los juicios de Dios, sin violencia y con cierta lentitud. Sin embargo, cuando los causan por voluntad de Dios, en verano por el frío o la sequedad, en invierno por calor, por la lluvia u otros fenómenos, los males que generan son desfavorables, nocivos para la tierra y los hombres. Además, los vientos no solamente someten con su fuerza a la tierra entera, también tienen una función que transmiten a los hombres. Pueden hacer saber y entender al hombre los actos que preparan. Cuando estos vientos soplan su aliento sobre la tierra, también penetran debajo de ella, y cuando entran en lugares determinados, como cavernas subterráneas, hacen temblar a la tierra en el momento en que no encuentran salida. Cuando encuentran un escape, algunos hombres pueden verlos escapar y piensan que allí tienen su origen. Pero su origen no está en aquel punto, sino en los elementos superiores, como hemos explicado. Lo que hacen es desperdigarse tanto por debajo como por encima de la tierra. Número 25. El hombre tiene que investigar con atención de qué manera todas estas cosas afectan a la salvación de su alma y a la realización de los juicios de Dios, que no dejan nada fuera de su examen. El hombre tiene que entender de qué manera afectan todas estas cosas a la salvación de su alma, ya que el hecho de que en el círculo de fuego brillante, que significa la potencia divina, se vea algo como una cabeza de león, indica que el juicio de Dios es terrible, y además indica que Dios, juzgando todas las cosas con justicia y equidad, no deja nada fuera de su examen. Este juicio que se extiende por todas partes, revestido de virtud, tiene la capacidad de llevar a la justicia. Para el hombre que conoce la prosperidad, este juicio se presenta con cabeza de serpiente, que significa la prudencia. Si el hombre sufre en la adversidad, se asemeja a la cabeza de cordero, es decir, toma la forma de la paciencia. Pero es necesario que el hombre en la prosperidad tenga un prudente temor del juicio de Dios, para huir de las tramposas astucias del mal y para no abandonar, sintiéndose seguro sin serlo, la senda de la verdad. Y en la adversidad es necesario que sea paciente con el juicio divino, sabiendo que Dios tolera en muchos casos, apartando la mirada, que las obras de los hombres procedan de forma tortuosa. La cabeza de serpiente, es decir, la prudencia, que se manifiesta en la plenitud de la perfección, situada entre el juicio de Dios y las penas infernales, saca de sí misma algo como un soplo, es decir, la providencia. Porque mientras el hombre, aterrorizado por el juicio de Dios y las penas del infierno, para no sufrirlas merecidamente, se afana en cumplir obras buenas, la providencia, dilatándose de este modo hacia la perfección de la rectitud, se une a la constancia que tiene origen en la cabeza de cangrejo, es decir, en la fuerza de la confianza, situada entre las penas infernales y el juicio de Dios. Ya que el fiel se esfuerza en ser constante y en procurarse todo bien útil
para la vida eterna. La cabeza del Cordero, que designa la paciencia, apareciendo en la plenitud de la perfección, está situada entre el juicio de Dios y el temor de Dios, y produce algo así como un soplo, la mansedumbre. Y también ella, llegando hasta la justa perfección, se asocia con la constancia, que deriva de la verdadera confianza colocada entre el temor de Dios y el juicio de Dios. Porque el hombre bienaventurado, cuando es paciente frente a las injurias y se muestra manso en estas circunstancias, tiene que abrazar la constancia para consumar su buen fin.